Buenas noches, estamos en otro programa de Civilitas TV. Muy bueno tener este contacto directo con la gente. Para empezar, y porque va a ser un programa muy metido en el tema campo, quiero hacer una pequeña mención porque ha sido el Día del Niño el domingo. Y quiero decirles que celebramos el Día del Niño y no con otro nombre, porque consideramos que es de vital importancia recordar que son los niños los sujetos de derecho. Y en una Córdoba en la que 6,3 niños de cada 10 son pobres, no tenemos que dejar de poner el foco en ellos. Por eso, feliz Día del Niño. Bueno, muy bien. En lo que respecta a Civilitas, un nuevo orgullo. Ustedes saben que acá en Civilitas nosotros no nos ponemos colorados, es decir, a nuestra manera, con nuestras limitaciones, estamos pensando lo que hay que hacer para la nación y para Córdoba desde el 10 de diciembre del 2023 en adelante. Estamos tratando de preparar lo más que podamos el nuevo gobierno, el post-kirchnerismo, digamos, y este posible regreso a nivel nacional y este comienzo de una gestión de la provincia después de 25 años de un solo color político. Estamos haciendo todo, juntando técnicos, viendo planes, viendo números, revisando cuestiones, y en eso estamos. Y por eso cada tanto marcamos un hito donde reunimos gente y hablamos de temas muy estructurales. Y ese fue el caso en estos días, con una convocatoria que hizo Carmen como senadora. El nombre realmente es muy bueno porque dice Argentina, Córdoba te habla, e invitó a todos los referentes del campo, de distintos ámbitos y sectores, allí en el corazón del Senado, a que reclamaran y exclamaran sobre las cosas que tienen que suceder para que el campo se vuelva ese motor de la economía que lo es, pero que está condicionado, está tapado, está extraído por impuestos que están mal habidos. Bueno, realmente un planteo muy interesante. Fue muy bueno, ¿no? Muy lindo, y aparte hemos dicho que vamos a vincular, que vamos a acercar la voz de la gente al Senado. Y bueno, además del trabajo legislativo, estamos oyendo in situ, en el Senado. Bueno, allí vale la pena desde Civilitas, y en que es un programa de televisión urbano que aparece en las ciudades, digamos, decir lo que dijimos en ese encuentro con los del campo, que es, tenemos que hacer algo rápido para que todos los argentinos realmente nos inspiremos en torno a que el campo es la gran solución. Argentina, dicen, es el lugar de los alimentos al mundo y demás. Todos sabemos de que el campo es el sector más competitivo, más pujante, y sin embargo, por algún u otro motivo, admitimos que los gobiernos le metan trabas, le metan condicionamientos, le metan la plata en el bolsillo. O sea, es como que estamos viendo una violación infragante y no hacemos nada, digamos. Y tenemos que, todos los ciudadanos, no solamente aquellos que tienen campos, sino todos decir, che, dejen el campo que crezca, porque en el campo están los dólares, en el campo está el trabajo, en el campo está que la gente viva en el interior de cada una de las ciudades y no se venga a la capital federal, que va a Gran Buenos Aires. Bueno, si le parece, vamos mostrando algunos expositores. Tenemos este primer expositor, que es Gabriel de Redemacher, con un primer planteo diciendo, ojo que acá se está produciendo el robo del siglo. A ver. Con la política bien entendida. Estamos convencidos, y eso es lo que hemos venido tratando de hacer desde Córdoba, de que hay un camino de construcción, de entendimiento entre lo público y lo privado. Y un largo reclamo que veníamos teniendo desde el ruralismo cordobés, que es la posibilidad de gestionar, de tener más injerencia en el manejo de los recursos tributarios que pone el campo cordobés. Y el gobierno de la provincia respondió con la creación del Fondo de Desarrollo Agropecuario, que se llama el robo del siglo. Para hacerlo muy gráfico, un productor agropecuario vende 100 kilos de lo que produce y cobra, números más, números menos a valor de hoy, 29 kilos. Los otros 71 inmediatamente van a arcas del Estado. Hemos tenido como país la producción cercana a 60 millones de toneladas de soja. Hoy estamos peleando poco más de 40 millones de toneladas al año. Claramente allí hay una caída enorme, casi del 30%, y que obedece a la falta de políticas públicas. Los derechos de exportación son el peor impuesto y la madre de todas
las desgracias que vienen como consecuencia atrás de ellas. Muchas gracias. Córdoba tiene el 50% de pobres y ahí le doy la derecha a Gabriel de Rademacher que los derechos de exportación son la madre de todas las batallas porque nos sacan los recursos como una aspiradora y las consecuencias están a la vista. Bueno, Fer, hemos tenido esta conferencia que nos ha sacudido desde el Senado a toda la Argentina. La felicitaciones, Carmen, espectacular, unos oradores muy importantes, muy interesantes, todas las participaciones, y ahora vamos a seguir con un video de Sáenz Valiente. Santiago Sáenz Valiente, que es tributarista, así que él nos va a decir el impacto de los impuestos nacionales sobre la producción. Que tanto están afectando a la producción agropecuaria, afectando las inversiones, por las diferentes distorsiones y por la carga fiscal formal que directamente pule y destroza la renta del productor. Por lo tanto, esas inversiones se reducen, las hectáreas sembradas también y la producción agropecuaria también. Que los impuestos nacionales, que son esencialmente ganancias, IVA, participación societaria y efectos distorsivos por doquier, están aplastando a la posibilidad de la Argentina de salir adelante a través de este ámbito que es la producción agropecuaria y agroalimentaria industrial, que debiera ser lo principal dentro de las acciones y producciones de la República Argentina. La verdad que no dejo de enorgullecerme de que desde Civilitas podamos convocar a semejantes expositores y que se esté pensando en el ámbito de Civilitas y en el ámbito de Carmen como senadora nacional el futuro. Si les parece, los convoco, porque ahora solamente estamos viendo pequeñas muestras de lo que fue una conferencia de 2 horas muy intensa, muy profunda, y por eso los convoco a que vayan a la página de Civilitas y la vean completa. Allí está la conferencia completa. Pero si les parece ahora, otra pequeña pincelada con María Beatriz Giraudo de APRESID, que también dijo palabras muy claras, muy precisas. A ver. Y lo que nos piden es que produzcamos cada vez más con menos. Que produzcamos más, no solo cantidad, sino calidad, porque hay una población que crece en número, pero crece también con características de mejor poder adquisitivo. Y entonces tiene acceso a alimentación de más calidad. Nos piden esto de producir más con menos, que está directamente referido al cuidado ambiental, o sea, a disminuir el impacto ambiental, la huella ambiental. Nos piden también que nos vayamos despidiendo de las energías de origen fósil y pasemos a las energías renovables. Y en todo este contexto nos piden que seamos resilientes, que tengamos gran capacidad de adaptación a un cambio climático vertiginoso. En Argentina, esta revolución y esta dedicación para estas demandas hoy en el mundo empezaron hace más de 30 años atrás. Me da lástima decir que no sé si tenía y estamos empezando a perder ese liderazgo absoluto a nivel global. Las capacidades que tenemos en Argentina a nivel de recursos naturales, de talento profesional, de conocimiento, de plataforma científico-tecnológica de las distintas regiones, realmente hablamos de commodities generalmente, pero tenemos millones de nichos productivos que son la llave maestra para empezar a desandar ese tremendo flagelo del 50% que nos pesa a todos en la espalda, pero también para tener ese liderazgo con fuerza, puertas adentro de nuestro país y para responder a tanta parte del mundo que necesita de nosotros, de nuestra producción, pero también que nosotros podemos exportar todo ese conocimiento con profesionales, con maquinaria, con ciencia, con tecnología, un know-how que realmente no existe en el planeta y que entendamos que respetándonos en los distintos posicionamientos y en las distintas ideas de política partidaria,
el norte del país, la estrategia del país, el bienestar del país y las posibilidades del país para con los argentinos y el mundo no puede depender del gobierno de turno. Y otra participación importante, Carmen, fue la de Juan Carlos Martínez, presidente de la Bolsa de Cereales de Córdoba, que habla del potencial del campo en el aporte a esta crisis nacional, que es quien nos podría ayudar a salir. Habla de unos números. Sí, además de decir que puede crecer Córdoba 20 puntos más, es una producción que realmente tenemos margen tanto en el maíz como en el maní, como en la soja. Hay oportunidades y todas las subproductos que se derivan de esa producción. Está todo por hacer, además de lo que hacemos en Córdoba. Y les digo, el mundo justo pide alimentos y energía. Córdoba, podemos decir que se ha puesto de moda y nuestras habilidades y nuestras ideas, realmente tenemos una oportunidad para mostrar al mundo lo que producimos. Sería interesante oírlo a Martínez de la Bolsa de Juan Cereales. Carlos Martínez. Juan Carlos Martínez de la Bolsa de Cereales de Córdoba. Lo dicen en primera persona. Es evidente que el país está en una crisis muy significativa y que la agroindustria es un camino de salida. No sé por qué, porque hoy está generando el 67% de las exportaciones, porque maneja una parte muy importante del PBI, porque tiene una masa de valor agregada importante, pero está claramente hackeada. Este es un sector que podría ser motor del despegue de Argentina, pero claramente tiene muchas trabas que lo impiden. No hay posibilidades de generar inversiones si no hay confianza. Para que haya confianza tiene que haber reglas claras y perdurables en el tiempo. No se puede llevar una economía a los saltos cambiando permanentemente las reglas. Por retención es clave. La retención es clave por varios aspectos. Primero porque es claramente inconstitucional. Es un impuesto que no tiene en cuenta la capacidad contributiva de quien lo aborda, porque lo pagan los productores finalmente. Esto se traslada en el precio y lo paga el productor. Y nadie tiene en cuenta si el productor ganó o perdió. Nadie tiene en cuenta si está lejos o cerca del puerto. Nadie tiene en cuenta la estructura. La deduce y después vemos. Claramente es inconstitucional. Claramente es improcedente. Pero fundamentalmente, y más allá de todo, es un ancla a la producción. Los disertantes lo decían, el 25,6% de todo lo que se produce en Argentina viene del campo. Son 4 millones de empleos. Y realmente aquí en Córdoba, ni hablar, como está diciendo Carmen, es la madre de todas las economías, y sin embargo los cordobeses tal vez no le damos el suficiente apoyo. Para dar un punto de dolor, yo no he escuchado a la Universidad Nacional de Córdoba levantada en armas diciendo: traigan al campo aquí el ámbito de la Universidad Nacional de Córdoba y entre ambos ámbitos peleemos por lo que es nuestro. Así como sí sucede en el ámbito empresario. Hay una buena noticia en Córdoba, que es que, por ejemplo, el G6, que son las principales cámaras de Córdoba, se reúnen con la mesa de enlace. En ese nivel sí se produce interacción, pero no se produce la interacción allí en la calle, en el día a día. Los cordobeses tenemos que transpirar más, que si al campo de Córdoba le va bien, nos va a ir bien a todos. Escuchen lo que dice en la conferencia David Miazo, que es economista de FADA, que también tuvo aportes muy interesantes. A ver. El empleo, uno de los principales aportes que hace el campo al país. El 24% del empleo privado. Es decir, prácticamente 1 de cada 4 personas que trabaja en el sector privado en Argentina lo hace en algún punto de las cadenas agroindustriales. Un aporte importante que tiene mucho que ver es el aporte al PBI. ¿Cuánto
de la torta de la actividad económica que se genera en el país lo aportan las cadenas agroindustriales. Y el aporte es del 25,6%, dio la última medición que publicamos en FADA referente al año 2021. Esto también es prácticamente 1 de cada 4 pesos que el país produce, lo produce en algún punto de las cadenas agroindustriales. Y por último, las exportaciones, que la generación de dólares también termina resultando de gran interés e importancia, sobre todo cuando tenemos crisis donde faltan los dólares. El 70% de las exportaciones del país, es decir, 7 de cada 10 dólares que el país exporta proviene de alguna de las cadenas agroindustriales. Y aún más si miramos en términos de las divisas netas, porque también lo que sucede es que el campo es un gran exportador neto, pero que no genera muchas importaciones más que algún tipo de insumos o maquinaria. Un aporte muy importante que es en el nivel de federalismo, porque genera empleo, inversión, actividad económica, en donde muchas veces no hay muchas otras actividades que generen actividad en ese lugar, que generen actividad económica, que generen arraigo, que generen desarrollo. Siempre el crecimiento de la producción de granos y carnes implica el crecimiento de la exportación, porque son cadenas donde se exporta una parte importante de lo que se produce. Por lo tanto, también, obviamente, en generación de empleo. Entonces, ¿qué es lo que realmente necesitamos? Más empleo, más inversión, más exportaciones. Es la única manera genuina de salir de la crisis. ¿Qué tipo de políticas necesitamos para poder impulsar las oportunidades que se generan en muchas de estas cadenas? Bueno, algunas políticas de corte macroeconómico, como tener un tipo de cambio real competitivo. Después, un tema que hablamos siempre, los derechos de exportación. Los derechos de exportación no solo oprimen la producción, porque el productor, al recibir un menor precio por lo que vende como consecuencia de los derechos de exportación, limita su capacidad de producción, porque limita la cantidad que puede invertir en una hectárea en particular, pero también limita lo que es la frontera de producción, sino que también va muy en contra del federalismo, porque un dólar que sale de Río Cuarto, por tomar un ejemplo donde estoy en este momento, en términos de derechos de exportación es un dólar que no vuelve, es un dólar que no se convierte en gasto, en inversión, en empleo, en actividad económica en la región. Entonces, los derechos de exportación, además de evitar que la producción crezca, lo que hacen es ir en contra del desarrollo regional del país, del desarrollo del interior productivo. Otro tema importante es la apertura de mercados. Queremos un país federal y justo los derechos de exportación se hacen todo centralismo, todo centralista y las provincias se empobrecen y lo vemos, esto funciona perfecto. También esta cadena relativa a la carne vacuna, tuvo lugar y tuvo voz en el Senado. Y Javier Rotondo, presidente de Cartés, de esa agrupación de la tercera sección, nos dio su visión y nos compartió sus angustias en algunos puntos. Cuando los gobiernos de tinte populistas ponen a la carne como un bien social, las coyunturas y los barquinazos son moneda corriente. El problema es que la ganadería sufre esos azotes y esos embates y la recuperación de ese sistema no se hace en una campaña o en un ciclo productivo, sino que demanda mínimo 10 años de recomposición. Y si no, los interlocutores que están hoy ejerciendo el gobierno fueron los mismos que desde el 2003 al 2011 fueron los responsables de la pérdida de 10 millones de cabezas de stock ganadero. Entonces, cuando la carne se toma por las políticas de corto plazo de torno populista como una necesidad de un bien social, las consecuencias son las que hoy sufrimos. Me voy al pasado reciente. Cupos, cierre de exportación, desesperación, cortes populares. Explíquenme dónde está traducido esa política hoy en el precio de la carne. El tema ambiental de la ganadería. Este tipo de gobiernos de corte populista pone al ambiente y a la ganadería como enemigo o antagónico del ambiente. ¿Ustedes vieron el tristemente célebre ministro de Ambiente de la Nación hablando de bajar 20 millones de cabezas el stock ganadero para cumplir con las emisiones de gases de efecto invernadero? Y nosotros asistimos impávidos a esa aseveración. Gracias a Dios,
el inteligente y pícaro ex ministro Domínguez, el gran dilatador de la política agropecuaria argentina, logró parar un poco la pelota. Argentina es un país, no tengo dudas, Pilu, carbono neutral. La ganadería no sabe qué va a pasar con el precio de la carne mañana. ¿Qué podemos pensar en todas estas oportunidades que nos da el mundo, transformación y cambio de la matriz de producción de proteína para generar bioinsumos? En fin, estamos absolutamente estancados de que quedarnos simplemente en el diagnóstico y en lo sectorial nos quita la visión macro de pelear por esta Argentina que peleamos, de la agenda del desarrollo, de la agenda de la política a mediano y largo plazo. Siempre las ediciones son injustas, digamos, porque vuelvo a decirles, vale la pena ver las exposiciones completas. Fueron todas sin desperdicio. Ahora, si les parece, de Maizar, Federico Sarboni, que además nos comentaba el maíz, vieron que somos competitivos a nivel mundial, somos de los 3 o 4 países primeros en el mundo, y cómo él, además de lo que hace la circunstancia local, se vincula con estos otros países, se reúnen en Bruselas, están viendo cómo alimentar al mundo, y mientras tanto, cuando vuelve a Argentina, siempre hay algún pícaro metiéndole alguna reglamentación, alguna mano en la lata, por decirlo. A ver qué decía Federico. Trabajamos en conjunto para promover y defender nuestro sistema productivo, que siempre decimos que está basado en 4 pilares que son la ciencia, la innovación, la biotecnología y las buenas prácticas de manejo. Todo esto para obtener una sustentabilidad que también decimos que no es solo ambiental, sino que es social y económica. No nos sirve tener sustentabilidad sin rentabilidad, y la rentabilidad sin sustentabilidad tampoco hoy es viable. Hoy, la pandemia, el cambio climático, la guerra de Ucrania generó una crisis energética y alimentaria y un problema de abastecimiento a ciertos países de alimentos que no era por nadie prevista, y eso creo que nos da otra gran oportunidad a Argentina. Tenemos todo eso que tenemos para producir energía, alimentos, y hoy por hoy el mundo nos está reclamando, tiene que tomar de vuelta esa iniciativa hoy para transformar todo el maíz que se produce, para transformar en energía, en alimentos, y hoy dar otra gran oportunidad al país de generar divisas, trabajo, generar lo que es hoy la cultura de trabajo que está tan descuidada en nuestro país. Tenemos un gran desafío, trabajando tranqueras adentro, en el campo, que es lo que nos gusta hacer los productores, pero sin descuidar, trabajar tranqueras afuera, que sabemos que es clave, porque si no nos ponemos las pilas en salir de nuestro sistema que a nosotros nos gusta hacer, que somos productores agropecuarios, si descuidamos eso, el futuro nuestro tampoco es bueno. El próximo expositor nos va a llenar de orgullo a los cordobeses, porque además de hablar del potencial que tiene Córdoba como la mayor productora de maíz del país, habla de cómo Córdoba exporta conocimientos al mundo. Así que veamos este video. Pero también vemos el capítulo de las oportunidades perdidas en la Argentina, donde todavía estamos el año pasado discutiendo una ley nueva de biocombustibles, que es un tema que es fundamental, digamos, para el país, donde se bajó el corte del biodiesel, que ahora este año se subió por la falta de gasoil, no sé, fuerza legislativa en contra de los sectores de biocombustibles para poder bajar los cortes. Y bueno, eso fue, digamos, en el caso del biodiesel lapidario. En el caso del bioetanol nos dejó con la amenaza, la espada de Damocles, de poder bajar el corte para el etanol de maíz, no para el de caña de azúcar, que tenía su lobby y estaba blindado. El etanol de maíz, la posibilidad de bajar el corte del 6, o sea, de la mitad es maíz, la mitad es caña, el 6 que tiene maíz, de poder bajarlo eventualmente si los precios de los commodities afectaran el precio del surtidor. Después vino la guerra de Ucrania, los precios de los commodities volaron por el aire y nada de eso pasó. Córdoba es la mayor productora de maíz, y ahí es donde está una oportunidad enorme para el país a partir de esta oferta que Córdoba pone a disposición, de transformar todo este maíz en productos de mucho más valor. En vez de exportar toneladas de maíz de $250 la tonelada, exportar
proteína animal de 8.000, 10.000, cuota Hilton de $12.000 la tonelada, exportar biocombustibles, exportar carne aviar, exportar leche en polvo. Como país, el biogás no nos va a salvar, pero al interior de la Argentina le daría un empujón enorme. Y a Córdoba ni hablar, siendo la primera productora de maíz. Bueno, realmente hemos repasado todos. ¿Hay otros expositores? ¿Qué expositores? Algunos más, sí, quedó la Barbechando. gente de Barbechando, que estamos trabajando porque ellos buscan la participación legislativa, así que los tenemos trabajando ahí en el Senado. Bien, bien. Bueno, de todas maneras no quiero que se vaya del programa sin hacer un comentario extra a este tema del agropecuario, expresando, como hemos empezado con Carmen y con otros dirigentes, nuestro dolor por lo que ha pasado en el neonatal. Más allá de cualquier política, realmente hoy escuchaba en los videos de La Voz del Interior esas madres el tremendo dolor, es una cosa que no se puede concebir. Sí, quiero expresar en carácter personal mis dudas con respecto a todo lo que ha pasado, los silencios, esta enfermera que a mí me parece que, ojo, no vaya a ser que tengamos un nuevo perejil acá que han agarrado para culpar a alguien. Me parece que hay algo muy oscuro por detrás de todo esto y que no sale a la luz. Capaz que inclusive yo me he atrevido a decir, puede haber hasta una prueba de productos o de medicamentos de manera ilegal, pero nadie nos está diciendo la verdad, me parece, en todo esto. ¿Carmen? Y necesitamos mayor transparencia, y tanto en educación como en salud, los que tienen las estadísticas son los ministerios y no las vemos. Necesitamos que Córdoba muestre todas sus estadísticas y que accedamos periodistas y las personas ciudadanas comunes para ver en qué punto estamos en esa materia. Un mensaje político final. Cuando hay un final de ciclo y hay un ministro de Salud puesto en entredicho por todo lo que ha sucedido, un ministro de Industria puesto en entredicho por algunos procesamientos que ha tenido a nivel por un posible caso de corrupción, un ministro de Educación que dice no hay todavía deserción. O sea, yo diría que estamos con un gabinete que no nos está haciendo todo el bien que mereceríamos los cordobeses, pero eso se lo dejo para que lo reflexionemos. ¿Carmen? Y necesitamos, para solucionar los problemas, reconocerlos. Por lo menos. Bueno, muy bien. Felicitaciones por esta conferencia en el Senado. La otra conferencia, la que viene la primera semana de octubre, es sobre trabajo en la Argentina. Vamos a invitar empresarios de Córdoba, instituciones. Va a ser nuestro último hito, la 5ª conferencia que hemos organizado sobre los temas trascendentes de Córdoba. Hasta la semana que viene.